cómputos. Entonces, muy buenos días, chicos. Vamos a empezar la clase del día de hoy, que es generalidades del sistema nervioso. ¿Me están viendo ahí toda la presentación? ¿Sí la Sí, ves tú, señor. Natal? Listo. Entonces, Profe, qué pena que si puede aceptar los compañeros que están intentando ingresar. Ya los estoy aceptando. ahí la profesora Natalia los está aceptando mientras yo estoy dando la clase. Ya tenemos que comenzar, chicos, porque tiene que ser a las 9 en punto. Primero porque el profesor anterior debe terminar 10 minutos antes, o al menos al momento. Y segundo es porque nosotros apenas tenemos una horita con ustedes, que eso es demasiado corto el tiempo para una clase de anatomía. Créanme que en anfiteatro va a sentirse más corto aún. Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso, nosotros hablamos de un sistema que se basa en una recaptación de la información, un procesamiento o memoria. Aquí pluma, voy a hacer con negro. Un procesamiento o memoria y una ejecución de ese estímulo que se está dando. Por eso hay algo que se llama la vía del arco reflejo, que es lo primero que uno tiende a aprender. Esa vía del arco reflejo es lo que esencialmente nos enseña a entender cómo funciona el sistema nervioso. Primero, nosotros tenemos un receptor que puede ser un receptor cutáneo, un receptor visceral, un uso tendinoso, puede ser un receptor que sense el calor, otro diferente que sense la presión, etcétera. Hay muchos diferentes tipos de receptores. Algunos receptores funcionan de manera mancomunal, o sea, funcionan sensando diferentes tipos de información, y hay otros que son muy específicos para esas funciones. Lo que encontramos en la mayoría de la piel de nosotros es algo que se llaman terminaciones libres. Son prolongaciones de esta neurona que está acá, que llega hasta la piel, y por la deformación empieza a generar diferentes tipos de estímulos sensitivos. Esta vía es la vía sensitiva, y esa vía sensitiva es una vía sensitiva que tiene esta dirección. Es una dirección de entrada. Cuando uno dice que una dirección es de entrada, uno habla de vías que son aferentes, con A, aferentes. Aferente. Lástima que uno no puede escribir aquí encima con el teclado, sería más rápido. Aferente. Y esa información aferente, antes de entrar hacia la médula espinal, va a entrar primero a lo que es una neurona que está acá. Esa neurona es de tipo unipolar y más que todo subclasificada como pseudo-unipolar. Le dicen falsa bipolar, por eso se llama pseudo-unipolar. Es entre una falsa unipolar y una falsa bipolar. Van a ver en clases que las neuronas hay de diferentes tipos: unipolares, bipolares, multipolares. Y según la clasificación, por su forma, van a tener otras subclasificaciones, según las funciones, según dónde estén ubicadas, etcétera. Esta información entra a la médula espinal. Nosotros tenemos que en la médula espinal hay algo que es sustancia blanca hacia afuera y sustancia gris hacia adentro. En la sustancia blanca nosotros tenemos lo que son los fascículos nerviosos, o sea, donde están los axones. También encontramos algunos tipos de neuronas, pero neuronas de sostén, ¿sí? Como los astrocitos. Pero a nivel de la sustancia gris, nosotros encontraremos principalmente los somas de las neuronas. Mientras que afuera de la sustancia gris encontraremos las prolongaciones de esos somas, que son los axones. Solo que a nivel de esta sustancia gris se empaquetan esos axones y forman lo que son fascículos. Bueno, terminemos esta vía. Entonces, la vía sensitiva entra a la sustancia gris. Y aquí se puede comunicar con esta neurona, que es una interneurona.
Las interneuronas son neuronas de tipo bipolar, son de relevo. Las encontramos en la médula espinal, en el tálamo, en los núcleos de la base, que ahorita miraremos qué es eso. Y también las encontramos principalmente en la retina del ojo. La retina del ojo, casi toda la retina del ojo está formada por células bipolares y ganglionares que son de tipo bipolar. Luego que pasa esta interneurona, pasa a una motoneurona. Y esta motoneurona va a generar un movimiento o un efecto sobre un músculo, una víscera. Depende de lo que vaya a generar esto, pues un tipo de efecto dependiendo del estímulo que se haya recibido. Lo que sucede es que no toda vía sensitiva termina acá. Puede llegar y subir arriba al cerebro. Entonces ya ahorita vamos a hablar de eso. Es para mostrarles simplemente aquí cómo es una vía. Esta vía que ya sale y tienes una vía de salida, se llaman vías eferentes. De pronto ya lo hayan escuchado. Una eferencia es algo que va a tener un efecto, por eso se llama eferente. Pero a medida que vamos a ver en el sistema nervioso, vamos a ver que no necesariamente tiene que ver con generar un efecto, sino tiene que ver en cómo es un punto de referencia, el que se toma y qué es lo que está saliendo de ese punto de referencia. Vamos a hablar de otras cosas aquí antes de seguir. La sustancia blanca, aquí donde tengo mi cursor, si lo ven, puntero láser, vamos a tener que tiene unos surcos a nivel de la médula espinal, un surco que está hacia atrás y un surco que está hacia adelante. Este surco se llama el surco medio posterior y este de adelante se llama el surco medio anterior. A medida que se forman estos surcos internamente, hay una vaina fibrosa que está dividiendo esto en un septum. O sea, se forma una línea acá, fibrosa, que se llama el tabique, ¿sí? El tabique, esto septal, este es el tabique septal, formada por una columna anterior y una columna posterior. Sigamos viendo aquí. Entonces, nosotros tenemos que el sistema nervioso tiene una división que es central, que está conformado por el encéfalo y estructuras que están internamente en él, y una periférica que está conformada por nervios. En este caso, estos son nervios craneales. La división periférica está conformado por los nervios raquídeos y por lo que son los nervios craneales. Los nervios raquídeos son 31. Vamos a ver si tengo una imagen acá. Aquí hay una edición, pero esta es la edición simpática. Esperen un segundo. ¿Dónde estaba la imagen? Los nervios raquídeos son esto. Si los están viendo aquí, son prolongaciones que están saliendo de la médula espinal. Esos nervios raquídeos son 31. Nosotros tenemos de 32 a 33 segmentos vertebrales, ¿sí? Solo que los nervios raquídeos son 31, de los cuales son 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y solo 1 coccigio. No representa la misma distribución que tienen las vértebras, ¿oyeron? No representan la misma distribución. Pues las vértebras son 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 2 a 3 coccigias. Entonces no representa la misma distribución. Tenemos menos nervios que lo que tenemos de vértebras. Pero si escucharon atentamente, cuando tenemos a nivel cervical, tenemos uno adicional. Entonces, cuando sale por fuera estas raíces, miren aquí estas raíces que estoy señalando, acá ven las dos, estas eran las vías que yo les estaba diciendo, la de entrada que era la vía aferente y la de salida que era la vía eferente. A esto se le conocen como raíz anterior
y la de atrás, raíz posterior de la médula espinal. Entonces, como tenemos 31 segmentos, por cada segmento vamos a tener esas raíces que van a empezar a confluir en unos ramos comunicantes y que van a unirse de manera fascicular para salir como un solo nervio. Y eso es lo que se conoce como el nervio raquídeo. ¿Sí? Nervio raquídeo. Recuerden que acá hay un ganglio. El ganglio es la raíz posterior. Pero recuerden que ese ganglio se conecta es con la vía sensitiva, no con la vía motora. La vía motora simplemente está cursando por ahí, pero no se está conectando con ese ganglio para hacer relevo y mandar información hacia el asta posterior. El asta anterior tiene un camino solito hasta llegar hasta su lugar de efecto. Aquí pueden ver otro ganglio. Este ganglio no es parte de la división somática del sistema nervioso. Este ganglio es parte de la división autonómica o visceral. Tiene que ver con el sistema nervioso simpático. Si vieron en teoría, hay una división que se llama la división autonómica y esa división autonómica tiene que ver con la inervación de las vísceras, ya que nosotros no controlamos eso, se hace por mediación de centros de control que están a nivel del sistema nervioso central, que de manera involuntaria generan efectos sobre las vísceras, sobre los vasos, sobre el sistema respiratorio, etc. Entonces, aquí tenemos nuevamente un ejemplo de otros nervios periféricos que son los nervios de la división craneal. Nosotros tenemos dos divisiones, una división central que es el encéfalo, una división central que es el encéfalo y la médula espinal que vimos ahorita por acá adelante, y una división periférica que son los nervios raquídeos que vimos acá, estos nerviecitos que vimos acá, ¿sí? Y los nervios craneales que son 12. En el cráneo hay 12 nervios. Esos 12 nervios tienen funciones más especiales que la que tienen los nervios raquídeos porque ellos van a generar cierto efecto sobre la musculatura de la cara, sobre lo que son las glándulas de la cara. Algunos de esos nervios craneales son muy importantes como uno que se llama vago, que desciende e inerva toda la parte funcional anabólica del cuerpo y nos permite regular la frecuencia cardíaca del corazón, relajándolo. Entonces, la división craneal por eso es muy importante. Por eso hay algo que durante el nacimiento a los niños no hay que hacerle para que tengan conocimiento. Hay un movimiento que suele hacerse a la de los bebés cuando se mecen, que es le llaman el sacoteo a eso, ¿sí? O sacudida. A uno lo mece y el cráneo de ellos se mueve adelante y hacia atrás, si no lo sostienen bien. Cuando hacen eso, estos nervios de ellos aún no se han terminado de formar. Además, adentro, el bulbo raquídeo, esta estructura, ¿sí? Se ve comprometido porque empieza a chocar contra las estructuras óseas. Entonces, a las mamitas que tengan bebés o cuando vayan a tener hijos, tengan mucho cuidado con ese movimiento, porque ese movimiento puede lastimar el sistema nervioso. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que es un par craneal que se llama el trigémino. Y se llama trigémino porque tiene 3 divisiones que están viendo acá, ¿sí? Eso después lo veremos. Y podemos ver cómo aquí está sacando otra ramita. Son unas ramitas accesorias que tiene el trigémino. Pero el sistema nervioso central tiene también sustancia blanca acá y sustancia gris. Ya les había mostrado el de la médula espinal. ¿Quién me dice que tiene diferente aquí la sustancia blanca y la sustancia gris? ¿Quién me dice que tiene diferente? Chicos, ¿algún? La médula espinal. Sí, díganme. En la médula espinal, la sustancia gris está adentro y el cerebro está afuera. Sí, y la razón de... Sí, está bien. Y la razón de que sea esto uno se pregunta, ¿pero por qué, no?
La razón y el por qué es porque la sustancia blanca que tenemos aquí en la médula espinal, donde tenía al principio, esta, tenemos blanca porque no tiene cómo protegerse adecuadamente de la gris. Si recuerdan, aquí está la parte más importante de la neurona, que es el soma, que si yo lo daño, no hay cómo regenerarlo. En cambio, los nervios sí se pueden regenerar. No sé si sabían eso, chicos. Hay un proceso que se llama neurorrafia, en el cual permite unir los nervios. No se unen tan bien como uno quisiera, pero los permite unir. Pero cuando dañamos la sustancia gris, hay muerte celular y por lo tanto no hay cómo regenerar esta neurona. Entonces, la sustancia blanca está por fuera acá porque a nivel vertebral tenemos espacios y en esos espacios hay traumatismos. Ustedes pues conocen el más típico, que es la hernia discal, ¿sí? La que le sucede a los deportistas y más que todo a los que juegan rugby y fútbol americano. Eso hace que haya inflamación. Llega presión hacia acá, pero al haber esta sustancia blanca, esa presión hace que de cierta manera no afecte tanto la sustancia gris. Si estuviera la sustancia gris hacia afuera, haríamos que con cualquier movimiento, aquí por ejemplo, hacia acá hay hueso, ¿sí? Y cualquier movimiento estaría golpeándola constantemente. Y eso debido a que el sistema de meninges acá es mucho más delgado también. Nosotros tenemos unas capitas que son las meninges y las meninges a nivel de lo que es la médula espinal son más delgaditas, ¿sí? Listo. Entonces, la compañía dice lo que es. La sustancia blanca aquí está adentro porque aquí tenemos el cráneo que nos protege pues la cavidad encefálica, y las meninges a este nivel son mucho más gruesas. Nosotros tenemos dos duramadres a nivel del encéfalo y solo una duramadre a nivel de la médula espinal. O sea, nosotros tenemos dos láminas de duramadre a nivel encefálico y solo una a nivel espinal. A nivel encefálico se llama la duramadre del endostio, la duramadre meningia, mientras que a nivel espinal solo está la duramadre meningia, ¿vale? O sea, la diferencia entre la duramadre cerebral y espinal es que la duramadre cerebral tiene el endostio, que es una capa adicional, ¿vale? Entonces, la sustancia gris permite que esté hacia afuera, ¿sí? Y la sustancia blanca adentro. Cuando hablamos qué componentes hay, pues ya les dije, a nivel de la sustancia gris está el soma, ¿sí? Está las neuritas más cortas. ¿Qué es una neurita? Neurita. Las neuritas son las prolongaciones que tienen las neuronas. En este caso hay dendritas y axones, ¿no? Entonces, ¿qué neurita, encuentra uno en la sustancia gris? Las dendritas. Mientras que en la sustancia blanca encuentra uno los axones. En la sustancia blanca también encontramos neuronas, pero son neuronas que actúan de sostén, como son los astrocitos, y otras neuronas que actúan como parte de un sistema inmunológico especial, que son los oligodendrocitos. Los astrocitos, además aquí a este nivel, están formando lo que es la placa vascular. Entre tres astrocitos alrededor se envuelven y generan como una vaina que rodea inicialmente lo que van a formar los vasos sanguíneos. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? ¿O no? Aquí podemos ver otras estructuras, como son los núcleos de la base, esto que les voy aquí a señalar, este de acá, son los núcleos de la base. Hacia acá tenemos lo que es el tálamo, todo esto de acá es el tálamo, esto es el tálamo. Estos espacios que hay hacia adentro son el sistema ventricular, o sea, donde está circulando internamente el líquido encefalorraquídeo. Lo rojito que ven aquí, ¿por qué creen que se ve rojito? Cuando uno asimila que algo se ve rojito es porque, ¿qué creen que contiene? ¿Vasos sanguíneos? Exacto. ¿Hemoglobina?
No hemoglobina, exactamente, recuerda que la hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos, pero es porque hay gran cantidad de vasos sanguíneos, es porque hay bastantes eritrocitos a este nivel y es porque aquí hay lo que son los plexos coroideos, donde se está filtrando la sangre para conformar o formar líquido encefalorraquídeo. Entonces las anatomías lo dibujan por eso de rojito, para darles a conocer que es una zona altamente irrigada, ¿sí? Entonces, estos plexos coroideos se encuentran en los ventrículos, ¿oyeron? Se encuentran en los ventrículos internamente. Y es donde se va a producir el líquido encefalorraquídeo. El líquido encefalorraquídeo a nivel microbiológico, esto lo estudia uno mucho porque uno tiene que saber cómo es cuando llega al laboratorio, que es una sustancia blanca, esto que es de forma oleosa, no debe tener coloración amarilla, porque si es amarilla uno dice que es antocrómico, o sea que ya tiene sangre, ¿sí? Si está turbio es porque tiene proteínas, y la razón de que tenga proteínas es porque tiene infecciones virales o bacterianas. Uno va aprendiendo eso a medida que uno va viendo todas estas cosas, por eso uno tiene que conocer del sistema nervioso, y más que todos nosotros, porque algunos se van a dedicar a la parte por ejemplo, yo me dedico a esa parte, lo que es la neurobiología y al estudio de las funciones del cerebro en relación a la señalización nerviosa y las modificaciones que hace eso. Pero bueno, sigamos. El cerebro va a tener también estas hendiduras que están viendo aquí. No sé si se deja ver por lo que es negrito el señalador. Si las ven las hendiduras, ¿cierto? Y esas hendiduras son de dos tipos. Unas de gran tamaño como esta, que son surcos. Y unas de pequeño tamaño como esta, ¿sí? Que forman unas montañitas que son circunvoluciones. Entonces, nosotros tenemos unos surcos como este que divide los dos hemisferios. Se llama surco longitudinal. El surco longitudinal les divide un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, ¿sí? Y vamos a ver si por acá hay otro. No, no está. Ahorita más adelante se los muestro. Entonces, aquí lo que estamos viendo nuevamente. Aquí tenemos los núcleos de la base. Este es el núcleo caudado. Aquí tenemos otros núcleos de la base, en el cual tenemos este primero, que es el putamen, y estos dos blanquitos, que son el globus pálido. Estos son dos. Hacia afuera se ve este, que es el claustro, y hacia acá, lo que es el tálamo. Tenemos una estructura que comunica ambos hemisferios. Esta estructura hace forma de silla invertida. Ahorita la vemos acá, mírenla acá. Esto que les estoy señalando acá es esta misma estructura y se conoce como cuerpo calloso. El cuerpo calloso tiene la función de comunicar un hemisferio de un lado con el hemisferio de otro lado. Por lo tanto, sus fibras en relación a nivel de la neurología se llaman fibras de tipo comisural, ¿sí? O de proyección. O sea, comisural tiene que ver realmente con el sistema comisural o el tipo o cómo se ven las fibras a nivel histológico. Pero se llaman de proyección porque ustedes proyectan algo que está lejos con otra estructura que está lejos, ¿sí? Esta estructura con esta otra estructura. Y así ustedes tienen una comunicación entre ambos hemisferios. Recuerden, cuerpo calloso. Y este cuerpo calloso se divide en varias partes. Hacia adelante tenemos lo que es la rodilla. Más abajito tenemos esta forma de triangulito. Se le llama el pico. A medida que subimos y va formando la curva, a esto se le llama esplenio. Perdón, del cuerpo calloso, ¿sí? Y hacia atrás se forma lo que es el esplenio. ¿Listo? Entonces tiene pico, rodilla, cuerpo y esplenio del cuerpo calloso. Según cada una de las secciones, vamos a ver luego que se conecta de manera muy especial con diferentes áreas, ¿sí? Porque el cerebro es grande y necesita distribución a través de este cuerpo calloso para diferentes áreas que se conecten unas con la otra.
Un poco más interno del cuerpo calloso encontramos esta estructura que es parte del sistema límbico, que son los ganglios de la base, el tálamo, aquí el tálamo atrás, perdón. Esta es la cabeza del núcleo caudado acá. ¿Sí? Y aquí tendríamos lo que son los núcleos de la base, que son el putamen y el lobus pálido. Aquí tenemos una estructura que se llama el núcleo amigdalino. El núcleo amigdalino es algo que es parte del sistema límbico y tiene que ver con el sistema de agresión nervioso. O sea, donde nosotros nos enfurecemos, este núcleo amigdalino es el que nos está mediando todas esas emociones de enojo. Entonces aquí podemos ver cómo a nivel encefálico hay una distribución. Vamos a ir viéndola de abajo hacia arriba. ¿Por qué abajo hacia arriba? Porque el sistema nervioso tiene una organización de manera caudolo, que es abajo, caudo de cauce, cefálico hacia arriba, que es encéfalo. Entonces, cuando uno dice el sistema nervioso tiene un desarrollo caudolo cefálico. Y la primera estructura que se desarrolla es la médula espinal. Y a medida que va subiendo, se desarrolla una estructura que se llama el bulbo raquídeo, que está aquí donde tengo el cursor. ¿Sí? El bulbo raquídeo, que sería este mismo, esta zona, es el bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo. Su nombre lo recibe debido a que forma unas formas parecidas a tubérculos y debido a eso le llaman bulbo raquídeo por eso, porque forma unos tubérculos que son como raíces, ¿sí? Entonces, por eso le llaman bulbo. En el bulbo raquídeo van a existir las funciones primordiales, como lo que es la función cardiorrespiratoria. Allá, gracias a algunos núcleos que hay allá, el corazón se mantiene constantemente latiendo e igual, de manera involuntaria, nosotros pues respiramos, ¿sí? Van a haber también unos centros de mediación inicial sensitiva. Ahí se van a dar los reflejos más primitivos a nivel sensitivo. Luego tendremos, a medida que subimos, esta estructura que sobresale. Esta estructura que sobresale, que está acá, si la ven acá, esta es la protuberancia. La protuberancia actúa como un sitio de relevo para las vías que van bajando de la corteza cerebral y las vías que van subiendo desde la médula espinal. Además, la protuberancia tiene que ver con las vías de relevo que vienen de corteza cerebral, van a la protuberancia y se conectan con esta estructura que hay acá atrás. ¿Alguien sabe cómo se llama esta estructura de acá atrás? Chicos, ¿alguien sabe cómo se llama? Cerebelo. Señor, perdón. Cerebelo. Cerebelo. Cerebelo quiere decir cerebro pequeño, por eso el diminutivo lo. Se asimila como un cerebro, si usted lo ven, es muy parecido al encéfalo. La diferencia es que el cerebelo tiene que ver con las funciones de coordinación motora. Gracias a él, ustedes se pueden mantener de pie sin irse de lado. Permite lo que se llama el reflejo vestibular, en el cual usted sabe dónde está en el espacio. O sea, yo sé que estoy parado, o sé que estoy sentado, o sé que estoy acostado. Vamos a ver luego cómo tiene que ver esto en las alteraciones motrices, especialmente en alteraciones que median la musculatura del dorso, o sea, de la espalda. Pero recuerden que tiene que ver con la marcha, con la propiocepción, que es donde yo estoy en el espacio, ¿sí? Y también tiene que ver con sensibilidad. Él también tiene que ver con sensibilidad. La parte más posterior del cerebelo tiene que ver con sensibilidad. Y ven que acá hay un espacio que está limitado por el bulbo raquídeo, por la protuberancia y por otra estructura aquí que está conectando el encéfalo con esta estructura grande que se llama el tallo cerebral y a esto se le llama el mesencéfalo.
Entonces vemos que acá hay un espacio y a ese espacio se le llama el cuarto ventrículo. Es parte del sistema ventricular que van a ver en estos días, pero es para que conozcan que esto se le llama el cuarto ventrículo. ¿Qué tenemos en los ventrículos? A ver si me recuerdan. ¿Qué sustancia tenemos en los ventrículos? Líquido cefalorraquídeo. Sí, líquido encefalorraquídeo. Entonces imagínense que aquí aumenta el líquido encefalorraquídeo. Un tumor que empieza a generar aquí presión abajo no deja que pase hacia la médula espinal y empieza a acumularse. Empieza a presionar el tallo cerebral y el cerebelo. Entonces los tumores que suelen ser a este nivel, ¿sí? Empiezan a producir a veces protrusión del cerebelo, lo empiezan a sacar hacia afuera del cráneo. Esta estructura que vemos aquí, que es la amígdala, se produce un síndrome que es el síndrome de Cori y sale por fuera lo que es la amígdala y produciendo alteraciones de la coordinación, de la posición, del control postural, etc. El mesencéfalo tiene que ver, importante, porque ahí está algo que se llama la sustancia negra. Y esa sustancia negra es la que nos permite controlar qué tan finos son los movimientos. O sea, qué tan fuerte y qué tan suave yo quiero que un movimiento sea. Ahí es donde ocurren las lesiones que se asocian con el Parkinson, que eso sí lo conocen ustedes. Ustedes han escuchado el Parkinson de personas que tiemblan todo el tiempo. Y es precisamente porque ahí hay lesiones. También se asocia con depresión, el daño a ese nivel, porque hay un lugar que se llaman los núcleos rojos internamente que se asocia con eso. Seguimos subiendo. Aquí en esta región donde tengo el cursor, tenemos el tálamo. Esta telita cubre el tálamo, ¿oyeron? Hay un tálamo hacia el lado derecho y un tálamo hacia el lado izquierdo, y esa telita, ¿sí?, lo está cubriendo. El tálamo es un centro de relevo a nivel de lo que llega acá y lo que hay luego para la corteza cerebral. Es un centro de relevo. De manera general, o sea, si lo hablamos, si nos preguntaran cuál es la función del tálamo, de manera general, es un centro de relevo de la información que viene desde la médula espinal y el tallo cerebral y que luego va a irse hacia la corteza cerebral. ¿Sí? Y aquí tenemos esta telita que les estaba mencionando. Esta telita cierra el tercer ventrículo. El tercer ventrículo está acá, está entre el tálamo. O sea, hay un tálamo hacia un lado y otro tálamo hacia el otro lado. Imagínense que entre dos gorditos hay un espacio. Entre ese espacio estaría el tercer ventrículo en el cual hay esta telita, ¿sí? Esta telita, ¿sí?, que es el septum pellucidum, que se conecta con el cuerpo calloso. No se les olvide, el cuerpo calloso tiene un pico, una rodilla, un cuerpo y atrás un esplenio. Luego tendremos pues la corteza cerebral, que la corteza cerebral ven estas hendiduras, ¿sí?, que son circunvoluciones, pero hay algunas hendiduras grandes. Miren esta de acá, la que está encima del cuerpo calloso, ¿sí? Esta es la cisura pericallosa. Más hacia arriba hay otra, miren esta larga, ¿sí?, la cisura calloso-marginal. Y entre cisuras pues tendremos las circunvoluciones. Las cisuras y las circunvoluciones separan las áreas cerebrales. Específicamente las cisuras separan lo que son hemisferios, mientras que las circunvoluciones definen lo que son las áreas cerebrales. Y ven que hay una telita transparente. Si yo les colocara una pregunta así, voy a colocar acá, pluma, aquí preguntándoles, aquí la telita, o sea, la parte más externa que se ve como algo que se ve como si resaltara, como si tuviera contorno aquí blanquito, ¿sí? Esos son las meninges. De todos modos, usaremos mejores imágenes para eso. Ahorita miro si hay alguna así. Aquí se ve mejor la hipófisis, si la ven acá. Esto es la hipófisis,
La hipófisis se conecta por una estructura que se llama el infundíbulo hacia el tálamo. Ya se conecta por una estructura que se llama infundíbulo hacia el tálamo. La hipófisis tiene conexión con el tálamo. Y la hipófisis también tiene conexión con el hipotálamo directamente por un tabique. Y el hipotálamo está debajo del tálamo. Y la función del hipotálamo son funciones que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo, ya sea activándolo o relajándolo. Aquí podemos ver otras estructuras, aquí nuevamente el septum pellucidum, ¿sí? La rodilla, el cuerpo, el esplenio. Aquí tenemos lo que es los cuerpos mamilares. Esta estructura que ustedes ven acá son los cuerpos mamilares, ¿sí? Están entre un espacio, miren, esta es la protuberancia. Este espacio se llama fosa interpeduncular. Fosa interpeduncular. Y es un espacio que está entre el mesencéfalo hacia afuera, donde específicamente tenemos los pedúnculos cerebrales. Hacia atrás del mesencéfalo hay un espacio que se llama el acueducto mesencefálico. Y ese acueducto mesencefálico, su función es comunicar el espacio que está aquí con el espacio que está acá. O sea, comunicar el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, ¿sí? Y permitir el paso del líquido encefalorraquídeo de este espacio hasta este otro espacio. Pero vemos que hay otra estructura nerviosa atrás. O sea, nosotros tenemos mesencéfalo, que es todo esto. Y en el medio de él está el espacio. Pero tenemos una estructura que es anterior y otra estructura que es posterior. La posterior son los cuerpos mamilares. ¿Sí? Perdón, los cuerpos mamilares no, son los colículos. Superior, los cuerpos mamilares son este que ya les había dicho, perdón. Cuerpos mamilares. Mientras que estos de aquí atrás, voy a borrar para que se vean mejor. Borrar. Estos que se ven acá, se ven como unas bolitas. ¿Sí? Son los colículos, unos que son superiores y unos que son inferiores. Estos colículos, el de arriba tiene que ver con la información visual de nosotros, mientras que el de abajo tiene que ver con información de tipo auditivo. Sigamos subiendo y encontramos que hay un sistema de meninges craneales. ¿Cuál era la diferencia entre la meninges que están en la médula espinal y el cráneo? ¿Qué fue lo que les dije? Yo les dije algo especial. ¿Recuerdan, chicos, qué les dije? Que en el cráneo había un endostio. Hay un endostio, o sea, hay dos duramadres. Nosotros tenemos una placa de duramadre más íntimamente en contacto con el encéfalo y otra placa de duramadre que se pega hacia el cráneo. Vamos a ver si se ve por aquí. Aquí se ve un poco mejor cómo es eso. Entonces, tenemos esta donde tengo el cursor, ¿sí? Que se pega hacia el cráneo, que es el endostium. Y otra que se pega más hacia el encéfalo, ¿vale? La duramadre meningia. Gracias a que existen estas dos, permiten formar estos espacios venosos. Y estos espacios venosos son senos venosos. A nivel del encéfalo, las venas forman unos senos. Y estos senos son importantes porque son parte de la barrera hematoencefálica, que es donde va a permitir el intercambio, ¿sí?, de líquido encefalorraquídeo, la salida de este líquido encefalorraquídeo nuevamente hacia la sangre venosa, y también a ese nivel se va a hacer parte de la sangre arterial para formar líquido encefalorraquídeo
de manera externa a nivel del sistema nervioso, ¿sí? Porque los plexos coroideos lo hacen internamente, pero estas granulaciones aracnoideas lo hacen a nivel externo, ¿sí? A nivel cortical. Entonces aquí tenemos la capa, que es la piel, el periósteo, que es una de las capas del hueso, la dura madre, que recuerden son dos a nivel cerebral, y a nivel cerebral a esa unión de esas dos se le llaman paquimeninges. Paqui, P-A-Q-U-I, paquimeninges. La unión de las dos duramadres se llaman paquimeninges. Tendremos la aracnoides y la pia madre. Y luego tendremos el tejido nervioso. Entonces, la función de esas meninges es de protección, ¿sí? De formar una barrera hematoencefálica, de sostén, ya que ellas tienen hacia adelante y hacia atrás unos ligamentos que sostienen el cerebro. Por aquí tienen uno, hacia atrás tienen otro. Y evita de que el cerebro estuviera tambaleándose de manera exacerbada. O sea, que yo todo el tiempo con el movimiento eso se tambaleara no sería bueno. Ya se tambalea si las fuerzas mecánicas son demasiado fuertes. Cuando ocurren lesiones a este nivel, se forman lo que se conocen como hematomas. Si el golpe es acá adentro, el hematoma es un hematoma subdural o epidural. ¿Ustedes qué creen? Chicos, les pregunto. Si aquí adentro es el hematoma, ¿es subdural o epidural? ¿Qué creen ustedes? Subdural. Subdural. Exacto, porque es abajo. Si es por fuera, o sea, arriba de la dura madre, con estos vasos sanguíneos que son vasos que vienen del cuero cabelludo, ¿sí? Son venas emisarias, ya es epidural. En cambio, cuando ocurre aquí, con estos vasitos que ven aquí, estos son arterias encefálicas, son las arterias que están irrigando el cerebro, ¿sí? Arterias cerebrales. Ya no es un hematoma subdural ni epidural, es un hematoma subaranoideo, ¿oyeron? Es un hematoma subaranoideo. Son los tres tipos de lesiones más comunes que ocurren en el sistema nervioso. Aquí la diferencia también grande. Mientras que cuando nosotros en el sistema, en el encéfalo, quedan pegadas las dos duramadres y se llaman paquimeninges, ¿sí? Paquimeninges. Sucede que la aracnoides y la pia madre se pegan mucho a nivel de la médula espinal y la unión de la aracnoides y la pia madre le llamamos leptomeninges. ¿Oyeron? Leptomeninges. Leptomeninges. Algunos libros lo escriben como lectomeninges, o sea, LEC, y algunos otros libros lo escriben como LEP. Los últimos libros que he revisado los escriben como LEC, lectomeninges. ¿Listo? Aquí tenemos lo que es el sistema ventricular, perdón, donde tenemos unos espacios. Estos no son estructuras sólidas, ¿oyeron? Esta es la representación de cómo son las cavidades internas del cerebro. Primero, unas laterales, que son estas grandes. Se le conocen como ventrículos laterales, que son dos, uno hacia el lado derecho y este otro de acá, que es el del lado izquierdo. Luego hay una unión interventricular que confluye en un espacio que está rodeado por el tálamo, que es el tercer ventrículo, y luego que pasa por el acueducto mesencefálico para caer al cuarto ventrículo que les había mencionado anteriormente. Este es el viaje que esto tiene. Entonces, chicos, aquí ya con esto terminamos esta parte. Les voy a mostrar ahora en la 3D, antes de terminar. Otras cositas. Sistema nervioso. ¿Ven todos ahí la anatomía 3D, cierto? ¿Sí? ¿La ven todos, chicos? ¿Sí? Sí.
Listo. Sí, sí. Entonces, miren aquí cómo los nervios periféricos son una gran cantidad en el cuerpo y representan diferentes áreas a nivel corporal. A esas áreas se le llaman dermatomas. Son lugares a las cuales cada uno de los nervios que están saliendo de esos segmentos está abarcando e inervando. Por lo tanto, nosotros tenemos dermatomas que son sensitivos, porque ya saben que hay unas ramas que son sensitivas, y dermatomas motores. Y pueden ver cómo cada nervio raquídeo está llegando y entrando a la médula espinal. ¿Qué sucede? La médula espinal termina a nivel del primer segmento lumbar. O sea, venga, les muestro qué es lo que trato de decirles. La médula espinal es una estructura sólida, vamos a ver si por atrás se ve mejor, ¿sí? Que termina en algo que se llama el cono medular. Esto es el cono medular. Y ese cono medular no termina a nivel de la vértebra más inferior que tenemos, sino a nivel de L1. Ya a nivel de L2, nosotros lo que encontramos son penachitos, muchos nervios raquídeos. Y esa gran confluencia de nervios raquídeos que hay a ese nivel, le llamamos la caudequina. O sea, por debajo de L1, del segmento vertebral L1, nosotros tenemos la caudequina, que son la prolongación de los últimos segmentos raquídeos de la médula espinal. O sea, aquí tendremos el nervio coccigio, tendremos S4, S3, S2, S1, etcétera, ¿sí? Solo que nosotros tenemos prolongaciones de esos nervios, más no médula espinal. Y esperaríamos tener esta estructura que descienden. No sé si la ven ahí señalada. ¿Sí la ven señalada? ¿Sí la ven ahí? Es una prolongación de la pia madre que desciende hasta el sacro, hasta el hueso sacro, cae hasta el sacro, y se le conoce como el filum terminal. El filum terminal es una estructura de unión y soporte de la médula espinal que la ancla fuertemente hacia el hueso sacro de manera inferior. Esto va a llegar hacia el hueso sacro. ¿Sí? Eso va a llegar hacia el hueso sacro. Vamos a ver si les puedo mostrar el hueso sacro acá. Es que lo que pasa es que me tapa todo. Entonces no me deja mostrarles. Pero él llega hacia el sacro. Entonces pueden ver que es bastante largo, ¿sí? Bien. Entonces aquí tienen este ganglio, si ven la bolita, es el ganglio de la raíz posterior. No se les olvide que ahí encontramos neuronas de tipo unipolar, específicamente pseudo-unipolares, ¿sí? Respondan si quieren mejor pseudo-unipolar, y que son parte de la vía sensitiva. A ver si puedo cortar la médula espinal, a ver si se ve algo. No me deja mostrar mucho. La verdad no me deja mostrarles mucho acá. Vistas, a ver si puedo mostrarles aquí otra No sé si cosa. puedo mostrarles bien las meninges, que acá tienen preguntas sobre la leptomeninge y la cistimeninge. A Como ver la si, diferencia que les estaba explicando por ahí, pero si los pueden mostrar mejor. a ver si la puedo mostrar. A ver si está por acá. No veo una imagen que me muestre eso, la verdad. Espera, saco una imagen rápida. Vamos a buscarla acá, eso no nos compliquemos y para eso tenemos internet. Entonces, es que no hay figuras anatómicas que muestren eso. A ver, aquí. A ver. No me deja abrirla sola. Entonces, ustedes pueden ver aquí esta capita. ¿Sí? Cuando uno retira la dura madre del cerebro
no es capaz uno de separar lo que es la parte más externa de lo que se ve aquí pegado, que es la parte más interna. Por lo tanto, las paquimeninges permanecen unidas cuando tratamos de separar la duramadre a nivel del encéfalo, ¿sí? A nivel del encéfalo, las dos duramadres están íntimamente unidas. En cambio, vamos a ver si por aquí está. Entonces, esta sería la duramadre, que si yo le señalara aquí afuerita, sería la capa del endostio. Sería la duramadre del endostio. Pero si fuera señalándoles aquí que es la parte levantada hacia adentro, sería la duramadre meninge, ¿vale? Sí pude resolverle la duda a la chica. En cambio, lo que sucede es que a nivel de la médula espinal, la duramadre, como solo es una, sí se separa solita, pero lo que son la aracnoides y la pia madre están íntimamente unidas. Por lo tanto, cuando se preguntan acá, se suele asimilar de que el concepto se relaciona es que son las dos, o sea, la aracnoides y la pia madre conocidas como lectomeninges. No hay una imagen aquí, no. Ay, qué lástima no tener muestras. Básicamente, muchachos, lo que debe quedarles claro es que lo que difiere en relación del encéfalo y la médula espinal es lo que se encuentra íntimamente adherido a la estructura. En el encéfalo íntimamente adherida a la masa encefálica, a la corteza cerebral, encontraremos la pia madre solita. Las capas que ya, como el profesor Oscar mostró, que se encuentran levantadas o, o que se encontraban ya diseccionadas, hacen parte de la paquimeninge. En la médula espinal, lo que ya encontramos directamente adherido o íntimamente adherido a la estructura como tal de la médula espinal son las leptomeninges, que es aracnoides más la pia madre. A ver si puedo verla acá. No, tampoco sale. Es difícil mostrarlas, chicos. Si es difícil para nosotros mostrarlas cuando tenemos cadáveres. En un método virtual es un poquito más difícil, ¿sí? Pero no se preocupen, como les digo. Nosotros tenemos una capa externa que es la duramadre, que si usted la viera levantada, ¿sí? Ya les permite ver las meninges más internas que hay a nivel encefálico. Y como esta que están viendo acá, vamos a señalarlo aquí entonces mejor para que entiendan. Esta más externa es la duramadre, ¿sí? Y esta que tenemos aquí, y esta que se pega bien aquí, que está en azulito, esta es la aracnoides y esta es la pia madre. Lo que sucede es que en cadáveres estas dos están unidas, ¿sí? Se unen muy fuertemente y no somos capaces de separarlas. Entonces, como están muy unidas, se les dio un nombre que se le conoce como lectomeninges, ¿vale? ¿Qué otra duda tienen, chicos, para terminar? Chicos, ¿alguna duda? Díganme para poder terminar. ¿Dudas, chicos? Yo sé que tienen dudas, cuéntenme. Yo tengo una pregunta, profe. Sí, señor. Señora, no sé quién Que es. si María, sí, señora. María Paula, Sí, sí. el líquido cefalorraquídeo alcanza a llegar hasta ahí. El líquido encefalorraquídeo, hay varios espacios por donde pasa. El primero, es que el tiempo es corto y se me saltó, es el conducto central. En la médula espinal hay un agujerito chiquito. De pronto vieron en teoría eso, ¿cierto? Que hay un agujero en el centro. Pasa por ahí. Pero ese es el que está pasando que viene por el sistema ventricular, o sea, lo que es interno, cuando baja por el bulbo raquídeo y se mete hacia la médula espinal, ¿sí? Primero, primer espacio. Segundo espacio, hay este espacio que está entre el aracnoides y la pia madre. Acá hay un espacio, ¿sí? Si está debajo del aracnoides, ¿cómo se llamaría? ¿Subaracnoideo o supraaracnoideo? Subaracnoideo, ¿vale?
y va a haber otro espacio entre la dura madre y la aracnoides, que es el espacio supraaracnoideo. Entonces nosotros tenemos varios espacios. Uno acá, que es el principal que casi todos nos enfocamos. Uno acá, segundo. Y uno internamente que es tercero. ¿Sí? Pero hay varios espacios. Entre estas meninges hay 2 espacios y a nivel interno un espacio donde va a circular el líquido encefalorraquídeo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Te queda claro quién fue ahorita que me abrió esto? Se me olvidó el nombre. Qué pena. María Paula, sí, sí, señor, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Una última pregunta que tengan para terminar. Cuéntenme, chicos. Profe, Señora. yo tengo una pregunta. Sí, dime. Es que cuando usted está hablando de la dura madre a nivel del encéfalo, mencionó como 2 capas que se veían de la dura madre. ¿Me podría repetir los nombres? Sí, del endostio. Sí. Endostio, ahí lo estoy escribiendo. O sea, se llama dura madre del endostio y la otra es dura madre meningia. Meningia de meninge. ¿Sí? Meningia. ¿Listo? Gracias, profe. Ya son las 10, entonces yo creo que ustedes tienen otra clase ahorita Sí. también. Listo, chicos. Entonces los dejamos. Que tengan feliz día. Feliz día, la clase o el link se les subirá en el Moodle, ¿listo? Stop